Damos los buenos días a todos los que estamos hoy participando. A la doctora Mari, está en la ciudad de Chiclayo. Ahora ella se presenta, ella va a contar un poco. Aquí ya muchos ya la conocen. Está la licenciada Natalia Yocoto, que está aquí en Lima. Ella también ahora ya se presenta. Está la licenciada Selimara, está en Cusco. La doctora Rubí me acaba de escribir que ingresa en 3 minutos. Pero igual nosotros vamos comenzando y el resto de participantes se va integrando, bueno, con el momento. Entonces, aquí está Erika, Joseph, Carlos y Katy. Ya comenzando, le damos los buenos días a este webinar. Vamos a trabajar hoy un tema que escogimos que creo que nos va a aportar bastante y la idea era esa, que es la prevención de lesiones en los gimnasios y en los centros de entrenamiento, y es bien importante, y por eso el grupo de especialistas que hoy nos va a dar sus aportes saben bastante del tema, tienen mucha experiencia. Entonces yo creo que los puntos que van a sumar a lo que ya de pronto todos sabemos en algunos aspectos nos va a fortalecer bastante, que es la idea. Y esta, este webinar está quedando grabado, lo pueden después revisar en el canal de YouTube que tenemos. Y sobre esto, pues la idea es que al final va a ser 1 hora y cuarto, hora y cuarto. Nosotros no, este tipo de webinar no son tan largos, pero sí que sean que nos fortalezcan bastante, que es la idea principal. Nosotros tenemos, ayer que tuvimos, bueno, conversaciones entre todo el grupo del panel que vamos a estar hoy compartiendo, tenemos 8 puntos que son la base de los aportes que hoy vamos a entregar. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. Ah, y si tienen preguntas, las van dejando en el chat y vamos viendo cómo las vamos contestando. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta la escriben en el chat y ahí ya la vamos respondiendo. Y si de pronto no alcanzáramos, yo tengo el contacto de todos y enviamos las respuestas con ya los aportes de nuestras expertas que están hoy en el webinar. Entonces, el primer punto que vamos a tener en cuenta o con el cual vamos a comenzar el webinar es el siguiente. Eh, ¿Cuáles son los procesos que se deben realizar en los gimnasios para conocer la condición física de una persona cuando se inscribe? Entonces, comienza la licenciada Mari contándonos un poco al respecto de cómo ella maneja aparte que tiene su centro. Entonces, ya y si le cuentas, Mari, cómo manejas tú este primer punto, pero también un poco de quién eres tú. Así es. Buenos días amigos, bienvenidos a todos. Qué importante tema, ¿verdad? Mi nombre es Mari Vega, soy la directora del Centro Médico Deportivo Aceros. Para iniciar primero vamos a entrar en contexto. ¿Qué es una lesión? Una lesión es una alteración o daño en alguna parte del cuerpo. ¿Y cómo vamos a prevenir esta alteración o daño? Bueno, tomando medidas o acciones para controlar o reducir que el riesgo, siempre hay riesgo de una lesión. Entonces vamos a tomar acciones o medidas para controlar o reducir este riesgo. Les comento un poquito, ¿no? Desde el punto de vista del dueño de gimnasio, del entrenador y del cliente. Por ejemplo, en el gimnasio, ¿cómo vamos a de repente establecer o implementar estos criterios de observación? Primero, nuestros entrenadores, nuestro equipo, debe estar capacitado y preparado. Primero es la observación, recuerden, porque yo tengo que observar si hay alguna alteración en mi cliente, usuario o miembro del gimnasio. ¿Cómo así? Desde el plano frontal voy a ver si hay alguna asimetría en hombro, en cadera, etc.
en el plano sagital, si hay alguna alteración de la curvatura. Entonces yo pienso que lo primero sería establecer criterios, observar primero a nuestro cliente. Desde el momento que está ingresando al gimnasio o a nuestro centro de entrenamiento, ya yo estoy observando si hay alguna simetría, si hay algún problema, de repente postural, y después ya procedo a la evaluación funcional, movilidad articular, etc. Un saludo para todos desde Centro Médico Deportivo Aceros en Chiclayo. Súper. Gracias, Mari. Muy bien. Natalia. Ahora sí, ya que tal. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Listo. Igual, el primer punto que dejamos. ¿Cuáles son los procesos que deben realizar los gimnasios para conocer la condición física de las personas que ingresan? Sí, o sea, justamente, como mencionaba ahorita la doctora Mari, existen las lesiones, nosotros no sabemos todo en qué condición viene la persona a entrenar. O sea, solo sabemos lo que la persona quiere lograr, más no sabemos desde dónde partir. Entonces, existe, digamos, dos grandes, ¿cómo se llama? Dos grandes razones por las cuales nosotros evaluamos, ¿no? Que sería, primero, para saber cómo llegar al objetivo de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabemos qué tanto peso puede cargar, qué tanto pueda resistir, qué tanto... Entonces, ¿cómo podemos dosificar el ejercicio? Para eso evaluamos. Pero también para una parte muy importante que es la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, ambas partes son igual de importantes a la hora de prescribir. Entonces, tenemos que ¿cómo podemos saber eso? Con una correcta evaluación. Desde ahí partimos. Entonces, la evaluación es el momento cero y que generalmente en muchos gimnasios incluso se inicia desde una pequeña anamnesis cuando en los contratos, ¿no? Ya cuando la persona ya se inscribe, ¿no? En las fichas de inscripción, ahí suele haber una pequeña anamnesis ya. Porque desde ahí ya partimos a comenzar a evaluar el estado basal de la persona, ¿no? Esto es bastante importante porque así la persona no se va a lesionar en el camino, que eso no debería suceder, es que la persona pierda condición a la hora de entrenar. O sea, la persona llega de una forma y nunca debería bajar su condición de salud por el entrenamiento. La idea es que la persona mejore, ¿no? Siempre la condición de salud. Entonces, ¿cómo voy a poder saber si la persona tiene riesgo a empeorar su condición de salud? Mediante una evaluación para poder evaluar el riesgo a lesiones o detectar o evidenciar, en el caso que ya tengo una lesión, poder hacer un acompañamiento, no entorpecer el tratamiento que esté llevando o incluso en cierto tipo de lesiones, incluso hasta tratarlo, ¿no? En el entrenamiento físico. Bien, ese aporte se suma a la primera participación. Y sobre eso, Selimara, ¿estás escuchando? ¿Estás por ahí, Selimara? Sí. A ver si le lanzo un correíto. Selimara, Sí, Gustavo. está. Dentro de este primer punto, para que pasemos al segundo, ¿cómo le sumarías ahí, independiente de lo que acaban de mencionar las dos colegas, qué más le sumarías a ese primer punto? Bueno, también deberíamos hacer las evaluaciones antropométricas, ¿no? Donde está, como dijo Natalia, ¿no? Su anamnesis, donde tomamos peso, talla, presiones arteriales, o sea, para poder ver, digamos, en este caso, si el paciente, bueno, o el cliente sufre de algún tipo de problema a nivel de presión arterial, ya que se está viendo muchos casos, más que todo últimamente en jóvenes, en el gimnasio que nosotros estamos, tenemos muchos pacientes jóvenes que sufren de presión arterial, entonces ahí va cambiando lo que es el tema de entrenamiento, va cambiando sus rutinas. También podríamos hacer un test ergonómico, como dijo, ¿no? La simetría, la doctora explicó cómo podemos hacer, la amplitud de movimiento, la flexibilidad es muy importante. Hay que evaluar la flexibilidad de la persona porque
Ahí podemos ver que hay acortamientos musculares o que puede haber algún tipo de contracciones musculares o algunas alteraciones musculoesqueléticas que el paciente o la persona puede estar teniendo. También sería importante realizar un control nutricional. No va dentro de nuestra jerarquía, se puede decir. Eso ya va más con el ámbito nutricionista, pero también, ¿no? Para poder adquirir el objetivo que el socio desea lograr, tener que estar junto con un control nutricional, donde vamos a ver los ámbitos alimentarios que tiene. Nosotros realizamos un pequeño test sobre el control nutricional, preguntamos si lo que realizan sus alimentos son comidas balanceadas o tienen un desequilibrio nutricional, o si comen a tiempo o comen a destiempo. También el descanso, ¿no? Evaluar el descanso, las horas de sueño. Si el paciente no duerme adecuadamente, entonces ahí va a haber una alteración a nivel de neurotransmisores, a nivel hormonal, lo cual va a hacer que o el objetivo que el paciente va a querer realizar no va a ser muy exacto. También nosotros evaluamos en el gimnasio la saturación de oxígeno, que es muy importante. Ver, de acuerdo a la saturación de oxígeno, realizar las actividades tanto aeróbicas, anaeróbicas o la rutina de ejercicios que nosotros le vamos a dar para ver el control en ese aspecto. También tenemos lo que es evaluamos si tiene, como indicó la doctora, ¿no? En los planos, diferentes planos, sagital, frontal o anterior, posterior y lateral, evaluamos lo que es la postura, cómo está la cabeza, cómo están los hombros, si tienes hipercifosis, si tiene aplanamiento de la columna lumbar, o si tiene escoliosis, realizamos el test de Adams para ver, digamos, qué ejercicios o qué grupo de ejercicios podemos ejecutar con ese socio para que así evitemos las lesiones o evitemos lesiones a futuro, lesiones o alteraciones musculoesqueléticas más que todo del aparato locomotor. Y también, como indicó Natalia, ¿no? Mejorar, digamos, o sea, solamente recuperar o ir al objetivo que el socio quiere lograr, sino también al objetivo que nosotros queremos lograr, ¿no? Que el paciente o que el cuerpo del paciente sea pues un funcionamiento dinámico, que sea algo normal. También evaluamos si tiene algunos antecedentes patológicos para prevenir, ¿no? Tenemos, a veces hay pacientes que tienen osteoporosis, osteopenias, meniscopatías, esguinces, entonces ahí tratamos de trabajar de una manera adecuada. Igual, también tenemos que preguntar si el paciente, bueno, si el socio realiza ejercicios deportivos o no los realiza, porque hay primeros que vienen su primera vez en la vida y no realizan, digamos, nunca ejercicios, y nosotros a veces no sabemos eso y le damos como a uno que sí está entrenando constantemente. Entonces ahí el proceso de adaptación, de aclimatización es completamente diferente, ¿no? Tenemos que ir en un proceso poco a poco, de manera progresiva, para así poder adaptar de manera adecuada al socio a realizar los ejercicios determinados. Muy bien, muy bien, muy bien. Natalia va a aportar algo más. Sí, bueno, para complementar, como decía Salimara, bueno, yo también lo menciono siempre en las ponencias que yo hago sobre este tema, es que lo que yo recomiendo, lo mínimo, porque también hay una pregunta mucho sobre los dueños de gimnasio, a veces es el tiempo que me va a demandar evaluar esto, si esto me va a beneficiar o no, ¿no? Cómo lo puedo integrar yo dentro de mi proceso, ¿no? Inicial con el alumno, con el cliente. Y es que en realidad hay varias formas de hacerlo, ¿no? Puede hacerse todo en uno. Una evaluación muy completa dura aproximadamente 1 hora. Ahora, si dice es 1 hora por cliente es demasiado, se puede hacer versiones, digamos, más cortas y programar dependiendo del servicio. Por ejemplo, si es un servicio personalizado, se le dice que se le va a dar o se le va a hacer otras evaluaciones complementarias a la evaluación inicial, en la cual se pueda complementar este proceso inicial, pero al menos, ¿qué dice bueno, yo he estudiado, me he certificado por el Colegio Americano, entonces es la escuela que yo sigo.
Entonces, ¿qué es lo que dice el Colegio Americano? Evaluar 5 componentes. Y esto es ineludible. Justamente lo que decía Salimara, la composición corporal es el primero que se evalúa. Entonces, bajo las formas y técnicas y métodos que deseen utilizarlo o evaluarlo. El otro punto es la flexibilidad. También hay una batería de test grandes y los otros se refieren a la fuerza muscular, dicen, o sea que es la resistencia cardiovascular también y la potencia, ¿no? Que sería a través de los RM, ¿no? De hallar el RM de cada grupo muscular o de cada músculo. Entonces, esta es la evaluación que se requeriría, ¿no? La mínima es evaluar los 5 componentes, a lo cual yo también recomiendo lo que, como hemos hablado justo la doctora Mari, Selimara y yo estamos mencionando, que es muy importante, es la prevención de lesiones, para lo cual yo también, existe lo que mencionó Selimara, se puede incluir una evaluación postural, una evaluación, hacer una ficha madre clínica, obviamente, pero al menos lo que yo considero es que se debe evaluar la parte funcional, cómo la persona se mueve. Entonces puede haber test bastante pequeños, chicos, desde ver cómo hace una sentadilla, cómo se para en un pie, etcétera. O sea, puedo preparar o crear mi propia evaluación o utilizar también, hay baterías ya de test que ya están establecidos que yo puedo implementar en mi evaluación. Particularmente yo utilizo el FMS, ¿no? Como una forma cuantitativa también, porque tiene una calificación numérica, de poder evaluar el aspecto funcional. De esa manera, cumplo con lo que me dice el modelo del Colegio Americano de Medicina Deportiva, evalúo los 5 componentes, en el cual también estoy viendo las condiciones físicas de la persona, cómo llega, estoy descartando patologías importantes, como mencionaba Selimara, la presión arterial y todo eso. También normalmente en las fichas de inscripción se incluye un PAR-Q, ¿no? Entonces el PAR-Q, que es un test bastante rápido que la persona puede manifestar, y como les digo, pueden haber más pruebas, más ítems a evaluar, que ya es consideración de cada club o centro deportivo si lo quieren o no implementar y cómo lo implementarían, ¿no? Si así va a ser para todos o desean hacer, digamos, la batería estándar para un grupo y más especializado para otros grupos, ya dependería de ellos, ¿no? Pero sería un gran valor agregado igual ofrecer, como dice Limara, todo un grupo grande de aspectos o ítems de evaluación. Muy bien. Doctora Rubí, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cómo estás? Gracias, Gustavo. Buenos días. Un poquito tarde. Hubo un ruido extraño en mi casa y me mudé. Oh, ¿todo bien? Sí, no se iba a escuchar, estaban taladrando, entonces tuve que venir al gimnasio. Ok, pero Ujú. está bien. Sí, Listo. Doc, estamos en el primer punto que enviamos del mensaje que compartimos ayer para complementar de ya. pronto con lo que decían el grupo de panelistas. ¿Qué procesos manejas tú en el centro o cuáles adicionales compartirías con nosotros, aparte de los que estaban mencionando anteriormente? Para conocer la condición física de Sobre una persona. los procesos iniciales que manejamos para conocer la condición física. Ya. Bueno, normalmente aquí desde que ingresan hasta que se les hace preguntas, ¿no? Para, digamos que es el primer filtro. Entonces, también pensé en que el personal de ventas debe saber un poco de las patologías para que no diga, ah, no, sí, usted no puede entrenar, porque hay muchos que dicen, no, tengo hernia discal y el médico me dijo de que no, no puedo entrenar, yo solamente vengo tarde. Entonces, por eso estamos reforzando esa parte para que digan que sí, que el ejercicio, sobre todo el entrenamiento de fuerza, pero bien prescrito, les va a ayudar en todo tipo de patología, todo tipo de enfermedad. Y luego, pues, pasan a la evaluación, que bueno, en este caso la hago yo, ¿no? Completamos historia clínica, tal cual. Evaluaciones, como dijeron, antropométricas, evaluaciones de postura, evaluaciones de movimientos funcionales, ¿no? Como una sentadilla, cómo se apoya en un solo pie,
flexibilidad también. Y en algunos casos ya cuando sale y tienen personalizados, es el personalizado o el entrenador, ¿no? Quien completa algunas evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, puede hacer algún test en la trotadora, dependiendo digamos que evalúa, como por decir el core, en alguna prueba abdominal para ver en qué condición ingresa su personalizado o su cliente, por decirlo así, ¿no? Yo completo la evaluación, le explico, ¿no? Lo que sale, porque normalmente lo que, por ejemplo, suelo encontrar mucho son escoliosis, malas posturas. Entonces les explico, porque tengo una figurita, por suerte, en la historia, explico por qué sale así, por qué sale así, porque es importante que sepan que es muy común y qué es lo que deben reforzar, ¿no? Con eso es lo que iniciamos normalmente todos los, ¿no? Aparte, si mi paciente es hipertenso, mayor de edad, diabético, etcétera, 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 pues yo incluyo lo que es toma de presión, toma de signos vitales, obviamente, y solicito algunos análisis también, dependiendo de. Buenísimo. Mire, yo creo que estas cuatro respuestas han complementado, pero una cantidad de elementos bien interesantes. Yo sumaría ahí o recopilaría todos los puntos en que el personal completo del gimnasio o del centro de entrenamiento debería capacitarse en al menos saber. Mire que la licenciada Mari mencionaba que el primer método es el de observación. Usted observando a una persona y con un conocimiento básico, usted puede identificar algunos factores de riesgos, o inclusive si la persona viene con mucha ansiedad o viene con mucha, de pronto, hasta hay gente que llega mal geniada al gimnasio y ni siquiera se han inscrito. Usted solo con observar puede detectar eso. Entonces es importante que todo el personal tenga cierta capacitación en cómo evaluar, no técnica, no tan técnicamente como las especialistas, pero al menos, incluso lo acaba de mencionar la doctora Rubí, hasta el personal de ventas debería tener cierta capacitación en al menos saber cuáles son los factores de riesgo. Entonces, los entrenadores son los más técnicos, los fisioterapeutas, la parte médica, pero todo el personal que trabaje en este tipo de industria sí tiene que conocer un poco de esta parte de qué o cómo se debe evaluar una persona y ya la parte ya más técnica, sí, pues las personas más expertas. El segundo punto que queremos escuchar a las especialistas es cuáles son los riesgos que se tienen cuando no hay este tipo de procesos, cuando no se evalúa ni siquiera, porque ha pasado, todavía pasa, no debería, pero sí pasa que ni siquiera se hace una evaluación previa o se conocen factores de riesgo en las personas cuando van a iniciar a hacer ejercicios en un gimnasio o en un centro de entrenamiento o en un estudio o con un entrenador. Y eso es fundamental antes de empezar, es fundamental. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos que podemos tener? Licenciada Mari, ahí, por favor, cuéntenos cuáles son esos riesgos. Bueno, el riesgo de sufrir una lesión se incrementa si el cliente no es evaluado o por lo menos no tiene esta anamnesis o este tipo de procesos, ¿no? Básicos. A veces cometemos el riesgo de lesión por desconocimiento, efectivamente. Si nuestros entrenadores, por ejemplo, no saben evaluar bien al cliente mediante la observación, si viendo en este plano sagital no se dan cuenta que tiene, por ejemplo, una cifosis, que es ya una mala postura donde se produce una joroba, y yo durante el ejercicio, durante el entrenamiento, voy a colocar una mancuerna muy pesada para hacer un desplante, entonces yo voy a incrementar ese riesgo, voy a lesionar más a ese cliente. Entonces, por eso es que este riesgo se incrementa cuando no hacemos una valoración adecuada. O de repente en sentadilla, ¿no? Hay que tener muy claro estos conocimientos. Si mi cliente tiene un fémur de repente más largo y yo quiero que durante la sentadilla lo haga con técnica correcta, que la espalda esté recta y debido a la longitud del fémur no puede mantener esa postura, entonces va a sufrir lesión. Y ahí va mi recomendación. Tiene que haber evaluación por lo menos básica en cada gimnasio.
Muy bien, muy bien. Natalia, Sí, también, por ejemplo, lo mencionó Salimara, aparte de los aspectos obviamente físicos, como lo acaba de mencionar la doctora Mari, sobre ciertas condiciones que son observables, ¿no? La parte que nosotros decimos espectroscópica, ¿no? Pero aparte también está, por ejemplo, las enfermedades que ya vienen concomitantes con las que ya vienen las personas, ¿no? Por ejemplo, como dijo Selimara, la hipertensión. Entonces yo hago, no sé, allá va al gimnasio, hace trabajos declinados, con peso, donde la persona tiene más la técnica respiratoria, no respira cuando carga peso. Entonces, yo no, si no sé qué cosa trae la persona antes, ¿no? Entonces hay un gran riesgo que incluso puede conllevar a cosas mucho peores, ¿no? Eh, yo he visto casos así de también de por no saber, ¿no? Y lo presenciado sí han mandado a cargar pesos que no son y han terminado lesionando a los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca supieron cuál es el RM que esa persona podía cargar, nunca pudieron determinar cuánto de resistencia podía tolerar esa persona. Entonces, todas esas cosas son muy importantes porque también eh, estamos en un ambiente bastante delicado, ¿no? O sea, en un rubro un poco también delicado por esa parte, ¿no? Si bien hay un tema, a veces la mayoría de los clientes van por un tema estético que podría ser bastante superficial a veces, pero trabajamos con salud, aunque no, eh, aunque no se ve así normalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque obviamente hay cosas que sí pueden comprometer grandemente la salud de las personas. Entonces, y que nosotros también nos exponemos a comprometer nuestro nombre, el nombre de nuestra institución, ¿no? Con de repente cosas de que yo al no saber, por omisión, provocaron, ¿no? Lesiones o cuadros aún más graves. Entonces es muy importante porque en este ambiente es bastante delicado porque, como digo, tratamos con la salud de las personas. No sabemos las enfermedades concomitantes que tengan, no sabemos las condiciones de salud, por eso es importante la evaluación. Porque la gente suele, o sea, no es que todos, pero hay un gran porcentaje de veces de personas que suele mentir, ¿no? Porque a veces tiene miedo, más que nada porque tiene temor de que si yo digo esto, que tengo esto, de repente no me van a querer atender. O sea, tiene a veces esa idea, ¿no? Y entonces a veces no son del todo sinceros. Entonces, para eso sirve la evaluación, porque ya los profesionales y todo, y aún así a veces no dicen, y a veces también me ha pasado, y a veces yo he estado trabajando en la evaluación, no me ha soltado gran cosa, y de pronto cuando he estado en confianza con el entrenador, por eso es importantísimo trabajar todos en equipo, los de ventas, el área de salud, los entrenadores, todos uno solo. Y mucha conversación entre todos, porque así a veces nos enterábamos de cosas. Porque a veces el de ventas escuchaba, a él le decían una cosa que a nosotros no nos decían, o por ninguno de los dos, y de pronto iba allá en planta con el entrenador, a él sí le decían cosas. Entonces es muy importante cruzar información también. O sea, la evaluación, cruzar información y trabajar de manera interdisciplinaria en todos los del gimnasio o del centro médico, del centro de entrenamiento, es muy importante también, como les digo, para prevenir cualquier eventualidad negativa que pueda en la que pueda incurrir la persona. Bien, Natalia. Soy Carlos. Voy a tomar un momento la dirección de este webinar. Seguimos con Selimara, también para escuchar su aporte sobre lo que es los riesgos que conlleva no tener estos procesos de valoración. Selimara, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Selimara, tus aportes en este punto, por favor. Como dijo la doctora y como dijo Natalia, ¿no? Que este, hay mucho riesgo que podemos ejecutar o que podemos realizar o que puede haber durante no haber evaluado previamente al socio, ¿no? O que el socio pueda tener. Dentro de los riesgos, como indicaron, ya sean posturales, ya sean alterar más la postura, digamos, claro, la postura inadecuada que tiene el socio, ya sea
podemos hacerles, digamos, como dijo Natalia, ¿no? Nosotros trabajamos con salud, por eso es bueno, o por eso realizamos lo que es una pequeña historia clínica, realizamos lo que es la anamnesis. No es que viene una persona, digamos, hay personas que tienen 53 años o 60 años, y yo vi, ¿no? Varios casos que están que cargan un montón de peso y tú les preguntas, estás entrando en confianza, porque sí, a veces no te dicen, y la persona puede tener, digamos, algún tipo de osteoporosis. Entonces ahí podemos ocasionar algún tipo de fracturas, ¿no? Algún tipo de daño más o alterar más la efectividad o la parte funcional de nuestros clientes o de nuestros socios. También tenemos bastantes socios, por ejemplo, yo he tenido que sí, como dijo Natalia, que te mienten, que yo les pregunto si tienen alguna alteración, que tienen algún antecedente patológico, antecedentes quirúrgicos, o tienen algún dolor, ¿no? Y te dicen, no, no tengo nada, que estoy sano. Y después nosotros les preguntamos si consumen algún tipo de medicamentos. Y en los medicamentos nos dicen que consumen, digamos, algunos medicamentos para la presión arterial, medicamentos para el hipertiroidismo, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para la depresión. Incluso hemos tenido casos que consumen medicamentos para el VIH, medicamentos o inhaladores para el asma, ¿no? Corticoides, y no nos indican, en el proceso de anamnesis no nos indican o no nos dicen qué, qué antecedentes patológicos o qué enfermedades presentan o qué lesiones presentan. Entonces nosotros también hacemos una evaluación mediante los medicamentos. Entonces siempre también es bueno realizar o consultar qué medicamentos también están consumiendo nuestros socios, ¿no? Y ahí podemos agarrar algunas patologías para evitar más que todo algún tipo de riesgo en el ámbito de salud de nuestros pacientes, no solamente durante el ejercicio, porque, por ejemplo, hay muchos casos, más que todos los jóvenes de hoy en día, de que se están que meten muchos energizantes, muchos preentrenos, mucha testosterona. O sea, no solamente nosotros marcamos el ámbito, digamos, físico, sino también no es nuestra especialidad, no es nuestro campo, ¿sí? Pero debemos de ver un poquito más el área más farmacológica también, ¿no? Tener un poquito de conocimiento para así evitar algún tipo de daño que pueda ocurrir, algún tipo de problema que pueda ocurrir dentro del ámbito del gimnasio, que pueda, como dijo Natalia, dañar la reputación de una persona o también la reputación del mismo gimnasio, porque hay muchos casos, digamos, que el socio viene, que se ha tomado unos preentrenos, que se ha tomado energizantes y el socio sufre, digamos, de presión alta. Entonces, en vez de que eso le haga bien o le produzca algo bueno, pues nosotros lo estamos aniquilando, no solo nosotros, sino el mismo entrenador, porque a veces nosotros damos la ficha de evaluación al entrenador. El entrenador tiene que saber interpretar, tiene que saber leerlo. Entonces, a veces el mismo entrenador es el que le dice, ¿no? A los socios que tome, digamos, diferentes suplementos, diferentes, como le llaman, pilas, ¿no? Para que pueda, digamos, supuestamente adquirir mejores resultados. Pero realmente lo que el entrenador no sabe es que le está ocasionando un daño, y a veces un daño irreversible que no se puede reparar. Entonces, también hay que prevenir en ese aspecto. Eso sería todo. Muy bien, Selimana, muchas gracias. Vamos a seguir con la doctora Rubí con sus aportes sobre este segundo punto y les menciono para que vayan revisando. La siguiente pregunta sería sobre los conocimientos que debe tener los entrenadores para poder ayudar en esta parte a nuestros clientes. Doctora Rubí. Doctora. Hola, Carlos. Doctora, ¿qué Ya, tal? Buenas. ¿cómo estás? Para, bueno, reforzar, porque todo lo que han dicho está bien, ¿no? Lo que vamos a evitar o prevenir con una valoración sobre las lesiones, nos permite conocer más a la persona, entonces, tanto en sus antecedentes y patologías que tenga. Por ejemplo, también ellos mismos no lo ven como una patología. En el caso del pregunto, ¿sufre de alguna enfermedad? Te dicen, no. Sin embargo, en un análisis ya les encontraron el colesterol elevado, pero ellos no lo consideran patológico, ¿no?
Entonces, muy aparte de lesiones, del uso indiscriminado de algunos energizantes, ¿no? Por recomendaciones X o por simplemente que piensan que todo eso está bien. También tenemos, por ejemplo, yo he visto personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensos, etcétera, etcétera, que no entrenan, no hacen entrenamiento de fuerza, pero sí suben a la corredora, por ejemplo, ¿no? A correr a 1000 por hora, y eso pues es totalmente contraproducente. Entonces, muy aparte de eso, también podemos tener un evento cardíaco. También lo vi anteriormente en una persona joven que, como mencionaron, consumía energizantes y se le llevaron los bomberos porque le dio un infarto. Entonces, es por exceso, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque no han pasado la valoración o no le dan la importancia a la valoración. Entonces, solamente usar estimulantes, por decir así, energizantes, y hasta podemos producir un evento cardiovascular. Ok, doctora, muy bien, muy importante tener en cuenta en los puntos que nos menciona. Vamos con el tercer punto que les mencioné. Empezamos con la doctora Mari sobre los conocimientos que deberían tener los entrenadores eh, para, para que puedan acompañar de manera correcta a nuestros clientes, socios o usuarios de los gimnasios. Gracias, Carlos. Inicio con el primer principio. Disculpen, el principio de individualidad. Cada uno de nuestros socios es un mundo diferente. Lo que sirve para mí como profesional de salud o entrenador o coach, instructor, no va a servir para mi cliente. Hay que tener eso muy, muy claro. Cada cliente es un mundo, es individual, tiene sus características particulares. Entonces, ¿qué espero yo de un entrenador o de un instructor cuando voy a un centro de entrenamiento? Lo ideal sería que tenga el conocimiento básico, ¿verdad? Básico, teórico, no solamente su experiencia personal, sino su conocimiento. ¿En qué? En anatomía, en biomecánica, en kinesiología. Este entrenador debe entender cómo funciona el cuerpo para no lesionar, pero para no lesionarse él ni a sus clientes o asesorados. ¿Qué más debe conocer este entrenador? De evaluación, como ya dijeron las profesionales, tenemos que saber de movilidad, el entrenador debe saber de movilidad, estabilidad, coordinación, flexibilidad, para evitar estos riesgos, para no incrementarlos, al contrario, para que este entrenador tenga de repente un valor agregado y él pueda solucionar algún problema que tuviera de lesión nuestro cliente o usuario o asesorado. ¿Y qué más debe saber el entrenador? Yo soy muy exigente. También debe saber de dosificación de la carga de entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces yo debo establecer un criterio. ¿Cómo dosifico? ¿Cómo sé a qué intensidad voy a trabajar con este cliente? Y si es nuevo, ¿a qué densidad voy a trabajar? ¿Con qué volumen? ¿Qué tipo de entrenamiento le voy a indicar? Esos son los conocimientos básicos que debería tener un entrenador. Ojo, estoy hablando de un perfil ideal de entrenador, ¿no? Y también, de repente, los motivo a que se capaciten, estudien entrenadores para que sean este tipo de profesionales del fitness que ayuden a sus clientes o puedan atender a este segmento o población que ya presenta alguna lesión y viene al gimnasio a readaptarse, a recuperarse, a mejorar. ¿Y qué más? Otra cosa ya, para terminar, este entrenador pues debe tener, ya les dije, un criterio para planificar. ¿Qué voy a planificar? Entonces, voy a planificar este programa de entrenamiento que voy a aplicar a mis usuarios, a los miembros del gimnasio. ¿Se podría hacer cuando tengo muchos clientes? No, tendría que ser más personalizado o de repente con un grupo pequeño al que yo pueda evaluar, como dicen las colegas, que pueda evaluar
y yo pueda aplicar ya mis criterios de planificación. Por eso entrenadores personales, ellos son los más indicados y los que tienen la responsabilidad de capacitarse, estudiar y aprender. Muchas gracias, doctora. Seguimos con los aportes de Natalia. Listo, sí, ¿qué tal? Bueno, tal cual como ha mencionado la doctora ahorita, o sea, el entrenador tiene que estar lo más capacitado posible y saber en la mayor, o sea, lo ideal es que tiene que saber en qué consiste cada aspecto de la evaluación que se está implementando en el gimnasio. Por eso que también lo normal es que siempre la evaluación, una vez que ingresa un entrenador, este entrenador pasa la evaluación para que conozca la evaluación, ¿no es cierto? Que se está implementando, que se usa en el gimnasio. Pero es muy importante también que el profesional de salud que trabaja en los gimnasios también haga capacitaciones, porque los entrenadores tienen que saber, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy fisioterapeuta, yo he entrado a veces a quirófano, nunca voy a operar porque no soy médico, pero he entrado para saber qué técnica usó el médico, exactamente cómo fue, entonces, cosa que yo puedo, en esos casos que han sido súper, ¿cómo se llama? Así importantes y diferentes que he podido ingresar, obviamente muy especiales, pero obviamente ahí cambia mucho el abordaje, cambia mucho la fisioterapia, porque hay cosas que tú vas a poder hacer porque ya sabes cómo fue la operación. Y pasa lo mismo en el caso de, del entrenamiento. O sea, si el entrenador cuanto más sepa de cómo se llegó a esa conclusión, a esa prescripción, de qué trata cada paso de la evaluación, también va a poder dirigir de mejor manera. Entonces, esto es bastante común cuando los entrenadores, y se hace muy fácil cuando los entrenadores están bien capacitados. Entonces, yo sí también, a veces uno se suele pegar más a los entrenadores que sabían, ¿no? O sea, uno se apoyaba bastante y cuando trabajaba con Carlitos siempre era como que buscar a Carlos, ¿no? Porque como él sabía, claro, a mí me era más fácil, ¿no? Le decía, oye, por acaso ese pacientito tiene XX y es como que ya tú te encargas y todo eso porque ya eso te es más fácil porque obviamente tienes que dirigir menos, ¿no? Pero para llegar a ese punto tienes que capacitar, o sea, porque se va a hacer más fácil el trabajo para nosotros, los profesionales de salud, obviamente va a ser un trabajo de mucha mejor calidad y mucho más eficiente para el socio, para el cliente, pero es muy importante la capacitación. Por ejemplo, lo bueno, por ejemplo, a mí me gustó que, por ejemplo, en el caso del Colegio Americano, la certificación que tiene para entrenador personalizado, que es la de Physical Fitness, por ejemplo, esa certificación la llevan todos. O sea, la puede llevar cualquiera que quiera ser entrenador, ¿no? Y entonces yo estudiaba con entrenadores, ¿no? Yo estudiaba así con nutricionistas, con todo. La idea es que todos sepamos en qué consiste y dentro de nuestra preparación todos estudiábamos biomecánica, fisiología, bioquímica, entonces todas esas cosas eran parte de nuestra preparación también. Entonces, un entrenador tiene que saber. O sea, yo recuerdo hace muchos años, a mí toda la vida yo estudié esta carrera porque me gustaba la física y no me gustaba mucho la química. Pero claro que ya estando en el mundo deportivo, tuve que estudiar bioquímica, un chorro, fisiología, un chorro, todo porque para complementar lo que obviamente yo ya tenía de pregrado, pero a lo que yo voy es que si estás en este mundo, tienes que capacitarte y mucho. Y tienes que saber, sí, como dijo la doctora Maya también, de fisiología, tienes que saber de biomecánica, tienes que saber, porque es la única manera en que, yo sé que, porque claro, uno estudia y también ya por la experiencia y por los estudios, tú sabes qué protocolo seguir, no sé, para aumento de masa muscular, ya. Entonces, mi primer microciclo lo inicio al 50%, al 60%, o sea, ya esas cosas tú puedes ir trabajándolas, ¿no? Es cuestión de aprenderlas. Pero como dice, ¿cómo dosificas? ¿Cómo saber? ¿Cómo llegas a ese punto de dosificación? Porque te has tenido que haber evaluado. Entonces, ¿cómo sabes evaluar? Entonces, es una cadena de conocimientos. Tienes que saber. Entonces, al estar en este mundo deportivo, tienes que estar estudiando y es un mundo que
está constantemente en actualizaciones. Entonces también hay que estar constantemente actualizado. Las prescripciones de ejercicio de hace 10 años a hoy hay muchas cosas que han cambiado. Entonces no nos podemos quedar con la información desde que salimos de aulas o tuvimos la certificación tal, hay que estar renovando certificaciones, renovando conocimientos. Pero cuanto más informados estemos todos, vamos a tener un mejor resultado para nuestros socios, nuestros clientes, y vamos a también a tener menor incidencia de lesiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Natalia, y sí, siempre hay que estarnos informando y estudiando. Seguimos con los aportes de Selimara y de ahí continúa la doctora Rubí. Bueno, prácticamente ya lo dijeron todo. Como dijeron, ¿no? Conocimiento en biomecánica, kinesiología, fisiología, anatomía, bioquímica. Bueno, y dentro de todo ese complemento de conocimientos, también puedo agregar o puedo acotar que el entrenador tiene que tener conocimientos sobre primeros auxilios, ya que puede haber algún tipo de problemas o algún tipo, suscitarse algún tipo de lesiones o claro, más que todo de problemas al momento de que el socio esté entrenando dentro del área de gimnasio. Entonces, a veces pasa de que digamos, hay un tipo de problema, digamos, hay una tensión muscular o contracturas musculares, tanto de los músculos abdominales, de los cuádriceps, o que la mancuerna se cae en el pie de alguien, o sufre un esguince, o sufre algún tipo de problemas o de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, a veces el entrenador se queda impactado y no sabe qué hacer, o no sabe cómo acudir, digamos, al socio. Entonces, sí es bueno, como dijo Natalia, capacitar de manera constante, no solamente, digamos, en los temas de biomecánica, de kinesiología y de algunas patologías también. El entrenador también debe de tener el conocimiento de algunas patologías comunes, se puede decir, no comunes, sino con mayor frecuencia que se dan en el ámbito del gimnasio, ya que a veces el entrenador no tiene un conocimiento, digamos, le decimos, el socio tiene, digamos, condromalacia rotuliana y a veces el entrenador no sabe lo que es eso. Entonces, nosotros tenemos que explicarle, tenemos que decirle cómo es. Entonces, cuando el entrenador ya tiene algún conocimiento de alguna patología, ya sabe más o menos cómo tratar o cómo trabajar esa patología para evitar algún tipo de lesión. Y ahora, de los primeros auxilios, hay casos, por ejemplo, que pasa, ¿no? Obviamente el gimnasio tiene que estar implementado con un buen botiquín y el entrenador tiene que estar capacitado para poder utilizar los diferentes materiales que tiene ese botiquín. Entonces, a veces pasa que hay socios que tienen algún problema o se descompensan y el entrenador ve y no sabe qué hacer, se queda impactado, se queda en shock, cosa que no debería de ser así. El entrenador está ahí también para poder socorrer, para poder asistir al socio que ha tenido algún tipo de problema. Entonces, dentro de todos los conocimientos que dijeron Natalia, dijeron la doctora, pues yo agregaría también primeros auxilios. Bien, Selimara, bien, bien, sí, importante lo que toca Selimara en la parte emocional. Mucha gente sabe mucho, pero se bloquea en el momento del suceso. Entonces, importante para tener muy bien, Selimara. Gracias. Seguimos con la doctora Rubí. Bueno, igual, ya pasaron, ya se dijo todo casi, ¿verdad? Solo reforzar ese tema. Y si no, por ejemplo, ellos no pueden capacitarse porque desconocen, bueno, creo que desconozcan en realidad, pero si a veces veo que no saben, pues entonces a veces capacitamos yo misma en tomar la presión arterial, cardíaca, alguna lista, por ejemplo, ejercicios, pero desde el punto de vista anatómico, para que hablen con propiedad, que sepan músculos, ¿no? Las ubicaciones de los músculos, las regiones más importantes, hasta que poco a poco se vaya abriendo el campo, ¿no? Y puedan entrar algunos cursos de capacitación, porque cursos hay infinidad. Que uno haga una recomendación específica, sí. No solo para que no nos vaya a cruzar con problemas de lesiones, sino también para que ellos hablen con propiedad
frente al cliente o al socio o al paciente. Eso sería todo. Bien, doctora Rubí. Voy a hacer un cambio en lo que es la participación y vamos a empezar ahora con un punto y aprovechando que tenemos aquí a la doctora Rubí. Doctora, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que usted ha podido observar en su trayectoria y en su centro de entrenamiento que han ocurrido con los alumnos o clientes? Bueno, lesiones más frecuentes por las que a veces no presentan molestia e inician es el problema lumbar, ¿no? Lesión lumbar, dolor lumbar, que a veces hace que la persona o el socio haya desertado totalmente del gimnasio. Hasta el tendón, una tendinopatía, no necesariamente tiene que ser algo más, pero hacen que deserten por desconocimiento o que solamente se dediquen a entrenar la parte alta. Esas dos, a veces de hombro, ¿no? O a veces personas que ya vienen con el trastorno de hernia discal y el dolor no desaparece, sino incrementa a veces por un mal entrenamiento, ¿no? Porque empiezan abruptamente con cargas excesivas, no hay una evaluación previa. Entonces, eso lo hace ser, sino mal hecho, porque primero no acuden, no nos consultan, la verdad, no consultan muchas veces por temor, por vergüenza, etcétera. Otro, cuando vas a veces a los especialistas, te mandan a fisioterapia o una resonancia, mandan a fisioterapia, luego de fisioterapia ya no vienen porque supuestamente el ejercicio está complicado, ¿no? O sea, volverlos a reinsertar a veces es más complicado. Entonces, esas tres lesiones, zona lumbar, rodilla y hombro. Ok, doctora, muchas gracias. Vamos con Selimara. Sí, bueno, nosotros, la mayoría de lesiones que presentamos, como dijo la doctora, ¿no? Es dentro de la anatomía están de hombro, tenemos, por ejemplo, los manguitos rotadores, tenemos muchas lesiones en ese grupo muscular, ya que a veces, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos a veces los entrenadores, o no solo los entrenadores, sino a veces los mismos socios que acostumbran a entrenar solos, ya que porque ellos saben o tienen ya experiencia, o porque prácticamente no les gusta quizás preguntar a los entrenadores, tienden a solamente realizar los ejercicios para hombro, por ejemplo, el press militar, las elevaciones laterales, elevaciones frontales, pero no realizan o no hacen ejercicios para el fortalecimiento del manguito rotador. Por lo que en un momento, digamos, o en un tiempo ya más prolongado, vienen, por ejemplo, suben al consultorio que tenemos y nos indican, no, tengo un problema aquí que me duele, entonces nosotros realizamos las evaluaciones o realizamos las diferentes pruebas clínicas y detectamos que el grupo muscular o que tienen algún problema o tienen alguna tendinitis dentro del grupo muscular de los manguitos rotadores. ¿Por qué? Por debilidad del músculo del manguito rotador, ya que no están acostumbrados al fortalecimiento de dicho músculo. Dentro de las patologías o de lesiones en el hombro también encontramos bursitis, también hemos encontrado diferentes problemas a nivel del tendón del bíceps, tendinitis bicipital, por ejemplo, bueno, más que todo de la cabeza larga del bíceps, también del supraespinoso, también hemos encontrado epicondilitis. Ahora, si bajamos dentro de los grupos musculares, también tenemos alteraciones a nivel de cadera, por ejemplo. A veces hay un bloqueo a nivel de las cadenas musculares, más que todas las cadenas musculares cruzadas. Entonces, al momento de nosotros realizar la evaluación biomecánica, bueno, no, o sea, la valoración funcional, nosotros pedimos al paciente, digamos, que realice lo que es la marcha, ¿no? Que camine, para ver cómo es su desplazamiento. Entonces, a veces encontramos bloqueos a nivel de cadenas musculares.
Entonces a veces no hay esa disociación de cintura escapular con cintura pélvica, o a veces hay una rotación excesiva del tronco, o a veces la cadera está más arriba, o también encontramos debilidades del músculo glúteo, por ejemplo, ¿no? A veces, más que todo el glúteo medio, ya que no lo entrenan o no tienen un entreno más específico para ese músculo, que es muy importante para la estabilidad de la articulación de cadera. También también encontramos dentro de las lesiones, como indicador, ¿no? A nivel de espalda baja, nosotros hacemos evaluaciones cada 3 meses, disculpe, y dentro de a veces de las evaluaciones encontramos la curvatura lumbar en la primera vez que la evaluamos de manera normal. Después lo volvemos a evaluar y ya hay un aplanamiento de la curvatura lumbar. O sea, ¿qué significa eso? Que está entrenando de una manera inadecuada o está cargando el peso de una manera adecuada, por lo que está produciendo la pérdida del aplanamiento de la curvatura lumbar. Y después dicen que presentan lumbalgias, ¿no? Que me duele aquí, que me duele allá. Después de eso tenemos hernias. Y la hernia, por el aplanamiento de la curvatura lumbar, nos está produciendo una ciática, por ejemplo. También tenemos síndromes piramidales, por el mismo hecho de que no activan los diferentes grupos musculares al momento de realizar un ejercicio. No hay esa activación del músculo para poder realizar los diferentes ejercicios. A veces solamente se concentran, más que todo el socio, ¿no? Solamente se concentra más en los músculos más externos, por ejemplo, del cuádriceps, ¿no? El recto anterior, pero se olvida de los otros grupos musculares o de las otras fibras musculares que también deberían de fortalecerse para que así no haya algún tipo de alteraciones a nivel muscular, no solo muscular, ligamentaria también, ya que a veces el músculo, por ser tan fuerte, tiende a jalar, por ende puede producir algún problema a nivel de ligamentos, por el cual puede producirse que la propiocepción puede estar un poco alterada. También hemos encontrado condromalacias rotulianas. La mayoría de socios que hemos tenido han tenido problemas de dolor de rodilla. Entonces, realizamos diferentes test clínicos, y en la mayoría hemos encontrado condromalacias rotulianas de primer grado. A veces hemos encontrado también problemas a nivel de ligamentos, ¿no? De ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, colateral interno, colateral externo. A veces hay una pequeña alteración a nivel de biomecánica dentro de eso, por lo cual nosotros hacemos trabajos más que todo propioceptivos. Tenemos instrumentos o materiales donde podemos trabajar en ese aspecto. Y de tobillo, nos olvidamos el tobillo. El tobillo, al momento de nosotros evaluar, la mayoría, por no decir todos, tienen una pisada inadecuada. Entonces hay una alteración biomecánica en la articulación del tobillo increíble. O sea, no se dan cuenta a veces los mismos socios, pero al momento de que caminen, a veces pisan muy adentro, pisan muy afuera, o al momento de subir, digamos, a realizar sentadillas, la dorsiflexión está inadecuada. Entonces, ¿qué pasa con las articulaciones del tobillo? Comienzan a dolerle, comienzan a darle fascitis plantar, comienzan a tener esguinces, que me doblé un poquito, pero no lo tratan. Lo peor es que tienen algunas patologías, tienen algunas lesiones, y los socios no lo tratan. Entonces, eso produce más y más problemas, ¿no? Dentro de las lesiones con mayor frecuencia también podemos hablar sobre la tensión del músculo cuadrado lumbar, que también es importante. Y bueno, ¿no? Y a nivel de postural tenemos un montón de retracciones, ¿no? A veces evaluamos las primeras veces y después volvemos a evaluarlo, y en vez de que a veces mejore, porque debería de mejorar el socio, hay una alteración increíble de la postura que se altera. ¿Por qué? Porque a veces el socio, nosotros le decimos, ¿con quién estás entrenando? ¿Quién te guía? Y a veces el socio no entrena con nadie, entrena solo. Entonces, ahí hay una alteración increíble de toda su postura. Entonces, en vez de mejorar o que el cuerpo sea funcional, el mismo socio lo vuelve inestable, lo vuelve una alteración musculoesquelética increíble. Eso sería todo mi parte. Selimara, muchas gracias.
Vamos a continuar con las respuestas de Natalia y la doctora. Y les hago una recomendación porque sé que aquí están participando entrenadores, están participando también personas que están en el área de recepción y ventas. Tomen nota, lo que no, aquí hay cosas muy técnicas que se están mencionando, pero traten de también investigar por su parte para que se enteren un poquito más y puedan tener un poco mayor amplitud al momento de también hacer sus negociaciones o sus entrenamientos. Natalia. Sí, bueno, ya lo he mencionado extensamente entre la doctora y Selimara, las alteraciones musculoesqueléticas y todo eso, pero también nosotros también tenemos que abordar un grupo de, no lesión, pero sí enfermedades o trastornos que llegan de forma muy común a los centros de entrenamiento, gimnasios y alumnos personalizados, etcétera, que son justamente las enfermedades metabólicas. Entre ellos, por ejemplo, los más comunes, la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, son de la hipotiroidismo, son de las alteraciones metabólicas que más común se encuentran y llegan. También la hipertensión, ¿no? Eh, entonces, todo este paquete de enfermedades, tanto cardiovasculares como la hipertensión, que es bastante común, como las metabólicas, son de las que se encuentran bastante. Y nosotros también hacemos la prescripción, bueno, los doctores son los que se encargan de los problemas que están un poquito más descontrolados, pero cuando los pacientes están controlados y todo igual, presencia de insulina, ese tipo de cuadros los podemos hacer también nosotros. La prescripción, bueno, los que tenemos, ¿no?, las certificaciones del caso para prescribir el ejercicio. Entonces, pero el tema es de que igual son de las condiciones que tenemos que saber abordar. Porque, por ejemplo, es muy clásico que a veces muchas señoras que tienen prediabetes, resistencia a la insulina o hasta diabetes, les encanta hacer pesas grupales, ¿no? Baile, 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 baile. Entonces, pero por ejemplo, la evaluación nos va a permitir poder llevarlas a sugerirles y a convencerlas de que tienen que también combinarlo con otras actividades. Porque por el entrenamiento de fuerza es muy beneficioso para esos pasos. Entonces, con trabajos con pesos externos. Entonces, es muy importante, eso no lo sabría si yo no evaluara, pero como yo ya evalúo y lo sé, entonces ya sé cómo abordarlo. Entonces es muy importante hacer esta aproximación tanto por la parte de los entrenadores como el personal de salud hacia hacia los socios, a los alumnos, en función de las patologías que también tengan, no solo musculoesqueléticas, que es de pronto lo que más solemos ver y prescribir, y como que sí somos muy duchos en eso, sino también la parte metabólica, porque lo vemos muchísimo en los gimnasios. Entonces, o sea, la gran parte de la población que va, por ejemplo, para perder peso, entre comillas, bueno, en realidad lo que quieren, ¿no?, es beta-oxidar más grasas, pero gran parte de ellos, a veces, muchos tienen alguna alteración metabólica de fondo. Entonces, entonces hay que saber cómo prescribir el ejercicio en esos casos, ¿no? Es muy importante para poder obtener resultados y que a la par, lo bueno, como siempre digo en estos casos, controlar la parte de salud se va a ver por fuera. O sea, va a tener un fin también estético, o sea, porque obviamente si controlas la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina, va a haber cambios corporales positivos para la persona, porque a veces la persona quiere bajar de peso, dice, no puedo bajar de peso, se me hace muy difícil, soy insulino resistente, soy prediabético, etcétera, etcétera, ¿no? Y como también lo mencionamos en el punto anterior, lo mencionó Selimara, el saber los fármacos que la persona toma también nos va a dar un indicio de que está teniendo, pues, ¿no?, qué cuadro puede qué cuadro tenemos al frente. Entonces, es bien importante por eso no tener un abordaje completo, no solo para la parte musculoesquelética, sino también saber hacer un abordaje correcto para la parte metabólica. Eso lo vemos muchísimo, incluso en fisioterapia. En otros países ya existe la especialidad de fisioterapia metabólica. Aquí muchos de los que nos dedicamos a deportes la estamos haciendo acá, no con el nombre oficial, pero lo hacemos porque estamos llevando los cursos y las certificaciones para ello. Pero es muy importante esa parte también, y obviamente ir de la mano con la capacitación de los casos a los entrenadores, ¿no? Bien, Natalia, muchas gracias. Vamos a seguir con
con los aportes de la doctora Mari, y no sé si la doctora Mari nos puede ayudar también a darle respuesta al final de sus aportes a Marvin, que está en Tacna, que nos está preguntando cuál sería lo mínimo que debería contener su botiquín en el gimnasio. Doctora. Marvin, está en Moquegua. Claro que sí. Ya como conclusión a todo lo dicho por mis compañeras, tenemos algo muy, muy práctico y concreto. El entrenador debe saber cuándo seguir, cuándo parar o cuándo cambiar el ejercicio. Importante. También, según lo que hemos escuchado, el entrenamiento mal dosificado, sobreentrenamiento, lesiones no resueltas, desbalances musculares, causan alteración de patrones de movimiento y por lo tanto una lesión. Mucho cuidado con eso. Entonces es importante implementar en el gimnasio un área mínima, pequeña, donde pueda evaluar. Si no contamos con profesional de salud, pues un entrenador que por lo menos haga una evaluación básica. Y si contamos con profesional de salud, que sería lo ideal, por lo menos de soporte, de ayuda, este profesional puede hacer la evaluación, prescribir el ejercicio y el entrenador sigue las indicaciones. Así evitaremos muchas lesiones. Con respecto al botiquín, lo importante y básico, todo lo que es analgésicos, cremas para el dolor, vendas, gasas, todo lo que vamos a tener de inmediato para una respuesta rápida. Alcohol, no olviden alcohol, algodón, y vendas, pero que sean, perdón, medicamentos que sean de venta libre, ¿no? Para el dolor. Después otra cosa más, medicamentos ya con receta, esos no podemos tener ahí en nuestro botiquín. Ok, doctora, muchas gracias. Vamos 1 hora con 7 minutos. Joseph ahí pregunta qué tipo de cremas. Bueno, la doctora lo mencionó, cremas analgésicas más que todo, antiinflamatorias, que también son las que más vemos en la línea comercial, que son venta sin receta. Les agradezco mucho a todos por haber participado en este webinar sobre la prevención de lesiones en los gimnasios. Siempre tenemos que estar atentos a todo lo que pasa y brindar pues, el mejor de los servicios para seguir teniendo más clientes y personas satisfechas dentro de nuestros gimnasios. No se olviden de seguirnos en las redes sociales como Gestión Fit Perú, Gestión Fit Perú 1 en Instagram, y suscribirse a los boletines, a las guías, a Fitness Empresarial, que siempre estamos compartiendo con ustedes contenido de valor. No sé si Gustavo de repente tiene algo más que agregar, pero por mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estamos escribiéndoles para cuando tengamos el próximo webinar o las próximas actividades. Se cuidan mucho, estén muy bien. Sí, lo subimos a YouTube, Marvin, de aquí a mañana, listo. Se cuidan mucho. Hasta luego. Chao, nos vemos, chao. Gracias. Doctor Ruby, Chao, chao, Gustavo. luego. Se cuidan bastante.